Estamos a una semana y un día del horror que se presentó en el Centro de Migración de Ciudad Juárez. El asunto se convirtió en un asunto, créame, sin exagerar, del mundo, porque lo que pasó muestra todos los endebles procesos, protocolos, y además también en algún sentido cuestiona a profundidad la política migratoria del país. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en los familiares de las personas fallecidas, ya son 40, en cómo poder salvar la vida de los que están heridos, 16 de ellos se asegura que están en estado muy grave, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención es cómo el gobierno ha dejado ir pasando las cosas, ¿no? El presidente hoy se metió en un toma y daca con Estados Unidos y hasta dijo que ya ni la muelan por dejar que fumen marihuana los jugadores de la NBA, y eso lo considera como una especie de afrenta moral cuando las cosas han tenido una evolución. No es un asunto de querer o no, es cómo van cambiando las cosas. El mundo entero está tratando de legalizar la marihuana, algunos van muy rápido, otros le tienen miedo a hacerlo, como el país nuestro. Entonces todo esto que se plantea, uno dice, en nuestro tema prioritario ahorita, uno de ellos tendría que ser el tema migratorio, y eso es lo que tendríamos que discutir con Estados Unidos, es lo que tendríamos que discutir con América Central. Es un asunto bilateral, centralmente, pero es multilateral, y eso lo sabemos. Lo que pasó aquella madrugada, aquella noche en Ciudad Juárez, es brutal, porque nos dimos cuenta que los centros migratorios no eran exactamente centros de retención, sino eran centros de detención. Los meten materialmente en una cárcel. Fíjese, las condiciones en las que se ha determinado la vida de los migrantes es que no pueden quedarse en un centro migratorio más de 24 horas, de no ser que se vaya renovando su presencia. Pero aquí llegan a estar 72 horas y ahí los tienen. Y lo que ellos estaban en ese proceso, diría yo, de inconformidad, fue protestar porque no había agua y porque no les daban condiciones. Entonces empezaron a quemar en el absurdo algunos colchones, y eso ya se convirtió verdaderamente en un horror, como lo sabemos. Fíjese lo que son las cosas. El hombre que más protestas ha hecho en los últimos años en el país, que es Andrés Manuel López Obrador, lo primero que dijo es que estaban protestaban y bueno, pues quemaron eso. Pues él hizo muchas cosas. Él se fue a pozos petroleros, él tomó las calles de Avenida Reforma, Avenida Juárez, y bueno, todo formaba parte de una lucha política genuina, yo creo que es genuina, pero al fin y al cabo diría, entonces tendríamos que tener una empatía hacia, si hay una protesta, preguntarnos por qué la protesta. Y le voy a decir algo que en lo particular yo creo que nos debe de preocupar de manera profunda. Resulta que el presidente municipal de Ciudad Juárez dice que tomaron la determinación de retener o de detener, como se quiera, ya uno no sabe, a los migrantes porque la ciudadanía se estaba quejando. Se estaba quejando de que afeaban la ciudad, se estaba quejando de que estaban por todos lados, que incluso había hechos de violencia. No lo sé, porque hablando con gente de Ciudad Juárez me dicen que sí, hay una proliferación de migrantes en la zona, en buena parte de las calles de Ciudad Juárez. Sin embargo, le voy a plantear algo que a lo mejor tendríamos que pensar. ¿Qué nos andará pasando en diversas ciudades del país, en donde de ser un país que con la migración tiene una cara siempre por delante, somos un país migratorio, se ha intensificado la migración mexicana hacia los Estados Unidos, de tener todo eso por delante, resulta que ahora tenemos una cara en donde le damos la espalda a la migración, y eso yo creo que hay que pensar qué anda pasando acá adentro. No vaya a ser que estemos con actitudes xenófobas que no nos llevan a ningún lado. Por ejemplo, en Tijuana las cosas parece que más o menos fluyen. Acuérdense todos los haitianos, que además ha sido muy paradójico, ya hay familias haitianas mexicanas, ¿no? De lo que ha sucedido. Pero de cualquier manera, algunas zonas fronterizas están siendo muy rudas, y no se diga el sureste, Tapachula. Algo tenemos también que pensar, y el gobierno lo tiene que diseñar como estrategia de gobierno. Pensemos en lo que se tiene que hacer. Pensemos que los migrantes es una esencia que tenemos nosotros en nuestra vida. Nos la pasamos ponderando el dinero que viene de las remesas, pues entonces también tengamos una actitud de respeto y sobre todo de ayuda. Lo que pasó, el horror de Ciudad Juárez, cuestiona seriamente la política migratoria del país. ¿Y sabe qué? Me da la impresión de que no hay acuse de recibo en ese sentido. Eso es lo que uno ve, y no se ve que esto no se pueda volver a presentar. Se va a volver a presentar, como en muchas ocasiones lo han dicho, y vamos a decir sí, ahora sí, ahora sí, y bueno, quienes padecen y mueren son los migrantes y sus familias, que se quedan en la orfandad.